Buenos días. Hoy 26 de septiembre del 2024 vamos a llevar a cabo la entrevista y la semblanza del doctor Rogelio Pérez Padilla. Nos presentamos, somos el delegado y el subdelegado del CITIC del INER, el doctor Manuel Castillejos y un servidor Víctor Ruiz. Esta entrevista y esta semblanza va a ser publicada en el boletín número 39. Ahí van a encontrar el enlace de la entrevista. Y bueno, vamos a comenzar dándole las gracias al doctor por haber aceptado esta entrevista. El doctor Manuel Castillejos dará la semblanza del doctor antes de comenzar con la entrevista. Muchas gracias. Bien, el doctor Rogelio Pérez Padilla es un reconocido médico neumólogo e investigador, nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, formado como médico en la Universidad de Guadalajara y con estudios en el extranjero, particularmente en la Universidad de Manitoba y Calgary, en Canadá. El doctor Rogelio ha sido formador de alrededor de 100 médicos especialistas, tanto en neumología como en otras especialidades de enfermedades respiratorias. Ha también formado a una cantidad importante de estudiantes de posgrado y también ha sido un formador de investigadores en el área de enfermedades respiratorias. Ha ocupado múltiples cargos en el instituto, ¿sí? Desde ser investigador en ciencias médicas, ser también director médico de nuestro instituto, así como director general de esta institución. Ha ocupado cargos internacionales, como ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax y miembro de diversas sociedades médicas a nivel nacional e internacional. El doctor Rogelio Pérez Padilla es uno de los más grandes investigadores en la historia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es muy respetado por la comunidad científica de los Institutos Nacionales de Salud. Uno de los mayores aportes ha sido la generación de líneas de investigación relacionadas con los trastornos del dormir. Particularmente el doctor Rogelio fue el fundador de la clínica para los trastornos del sueño en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pionera en Latinoamérica en este tipo de tratamientos para estas enfermedades. De igual manera, el doctor Rogelio tiene aportaciones muy importantes en relación a los estudios para el control del tabaco que han incidido en cambios legislativos a nivel nacional. El doctor Rogelio, por lo tanto, es un investigador que ha tenido un liderazgo nacional e internacional mostrado a través de diversas publicaciones a nivel internacional, más de 300. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Eméritos y además ha sido un difusor de la ciencia en el ámbito nacional e internacional. Pues le damos la bienvenida al doctor y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, doctor. Bueno, después de escuchar su amplia trayectoria, en la cual creo que nos quedamos un poco cortos, porque sabemos que usted tiene muchas, realiza muchas actividades dentro del instituto, pues siendo usted profesor y siendo usted quien es, nos gustaría saber qué fue lo que lo inspiró para dedicarse a la investigación. Pues estando en la Facultad de Medicina nos pedían ocasionalmente trabajos de investigación, sobre todo bibliográfica, que fue
como los comienzos, y luego tuve que presentar una tesis para graduarme, y ya formalmente en mi estancia en Canadá tuve un año dedicado al 100% a investigación, y en ese año, aunque no teníamos que hacer una tesis formal, sí teníamos cursos de preparación, y pues de esa manera se fue organizando. También en la residencia de medicina interna en nutrición fue donde hice mi primera publicación en la revista científica de nutrición, con cosas que estamos haciendo en el hospital para atender a los enfermos diabéticos. Entonces pues ha sido algo progresivo, pero tuve la oportunidad de empezar desde la escuela de medicina a ver este tipo de situaciones. Sabemos de todos los proyectos tan amplios en los que usted ha participado, pero particularmente nos gustaría saber si ha habido algún proyecto que se le haya sido considerado por usted como el más difícil, y qué hizo usted para resolver esas circunstancias que se le pusieron enfrente como amenazas a la realización y el éxito de ese proyecto. Sí, yo lo que les puedo decir es que todos los proyectos tienen su dificultad, todos. Para empezar, requieren mucho trabajo, desde la planeación, desde escribir el protocolo, luego se pasa por la aprobación de los comités de ética, que es laborioso y además prolongado. Para que llegue a este punto tiene que haber viabilidad del proyecto. Entonces, digamos, dificultades, por ejemplo, de tipo económico siempre hay, pero ya habitualmente cuando no tienes recursos para hacer un proyecto pues muy costoso, pues ya no llegó hasta este punto, de suerte que eso ya ni quiero comentar sobre ellos. Pero luego viene ya el análisis de los resultados, la escritura, siempre hay que batallar con los editores, te pueden rechazar el manuscrito y hay que volverlo a trabajar. O sea, esta es una cosa rutinaria que se tiene uno que acostumbrar, como para cualquier cosa que se hace de rutina, o la atención de un paciente, ¿no? Entonces, pienso que eso siempre ocurre, pero quizá los más demandantes son proyectos de tipo internacional, y que requieren pues una colaboración. Pero digamos, el mensaje general es que todos los proyectos requieren un trabajo y requieren una dedicación, y sobre todo valorar la viabilidad para no tener tantos problemas como los que están mencionando. Gracias. Ahora, siempre lo hemos visto ocupado o preocupado por la docencia. De hecho, pues usted es docente en la UNAM, es docente aquí. ¿Qué es lo que más le apasiona de ser docente? Pues realmente es algo muy interesante, porque sobre todo la interacción con los jóvenes cada vez es más, pues es alentadora, ¿no? Ver gente entusiasta, con todo el ánimo del mundo. Creo que es algo inclusive que va rejuveneciendo a gente ya de mi edad, ¿no? Entonces está por un lado esa infusión de energía y juventud que viene, pero por otro lado, pues aportar algo a la formación de los jóvenes. Ese es quizá lo que está debajo del interés de ser docente, aportarles algo que les pueda ayudar en su formación y en su desarrollo. Pues como parte también de su trayectoria fue su paso por el instituto como director general. Fue previo a un
proceso de pandemia que vivimos. ¿Usted cree que se cumplieron todos sus objetivos en el instituto como parte de su gestión e incluso al terminar su periodo como director general? De la propuesta que yo hice, se cumplieron en los 5 años que estuve director la mayoría, ¿sí? Algunos se han cumplido después porque, digo, el doctor Salas fue colaborador mío, que es el director que me siguió. Entonces, como él fue director de enseñanza, entonces varios de los proyectos que quedaron pendientes por retrasos, no de nuestra parte, sino, por ejemplo, de la UNAM. Uno fue la especialidad de neumología con terapia combinada, que requería aprobaciones por la universidad. Entonces, ese requirió mucho más tiempo del que nosotros consideramos y se acabó terminando durante la gestión del doctor Salas, que lo continuó. También el programa de maestría y doctorado en la UNAM apareció después de que ya terminó mi periodo de dirección, y otros pues que realmente quedaron fuera de nuestro control, pero casi todo lo que yo propuse, que también, bueno, hay que poner los pies en la tierra, no se van a proponer proyectos que realmente son inviables o muy poco viables, pero yo diría que la mayoría se cumplieron o durante mi periodo o en el tiempo posterior. Precisamente por esa buena gestión que usted realizó durante esos 4 años en los cuales fue director del instituto, quisiera preguntarle cuál fue el motivo por el cual usted no quiso continuar como director otros 4 años más. Yo tenía oportunidad de concursar por otros 5 años, pero ya no concursé por ese periodo. Y realmente la razón es que la dirección general requiere de una dedicación de tiempo completo y exclusivo. Es una pues obligación bastante demandante, y quizá la razón más importante es que yo extrañaba bastante la actividad docente y la actividad dentro del área de investigación, y ya no eran como muy compatibles esas dos cosas, y opté por regresar a mi actividad docente y de investigación. En relación a esa parte que usted habla de su interés también por la investigación, nosotros como investigadores lo hemos vivido, pero queremos preguntarle, usted primero ha sabido de que de repente ha sido difícil conjuntar a los grupos de investigación básicos con los clínicos y incluso con los epidemiólogos o bioestadísticos. ¿Cuáles considera usted que son las claves para integrar de mejor manera a estos grupos de investigación en este ámbito de nuestro instituto, e incluso que pueda servir esta opinión como parte de la integración para grupos de investigación, digamos, multidisciplinaria fuera de nuestro instituto? Sí, bueno, la investigación siempre hay que verla como una actividad colectiva. No es real el hecho de un investigador en solitario, ¿no? Eso, si fue, pues eso ya es cosa del pasado. Pero pues entonces hay que tomarlo en cuenta. El otro punto es que no solo es colectiva, sino es, como decían, multidisciplinaria, ¿no? Tiene que ser multidisciplinaria para que sea más integral, más holística. Entonces, lo primero pues es que es absolutamente esencial desarrollar ese tipo de investigación. Y yo creo que como un paso inicial es tener el deseo, la intención de colaborar de los clínicos o epidemiólogos con los investigadores básicos. Ese tipo de colaboración
se facilita mucho en el INER porque tenemos investigadores básicos, tenemos clínicos y también hay investigadores de tipo epidemiológico, aunque esos se han concentrado en salud pública, ¿no? Entonces, pero aún dentro del INER hay manera de hacer este tipo de investigación y tiene que haber pues el deseo de colaborar, que no es fácil, o sea, no es la interacción no es fácil, siempre hay ciertas dificultades, sobre todo los egos luego no permiten fácilmente la colaboración porque hay que ceder, ¿no? Hay que ceder, bueno, tú sabes más de esto que yo, entonces tú te responsabilizas más de esta área, yo me responsabilizo de esta. No necesitamos ni ser amigos, porque es otra cosa, es que me cae mal. No, pues si la colaboración no es porque seas amigo de alguien, es porque va a aportar algo a tu proyecto, ¿no? Entonces, cuando no se puede, pues es cuando no hay esa colaboración, pero no tiene uno que ser amigo de las gentes con las que va a colaborar. Al contrario, puede haber gente con la que uno no tiene buena relación afectuosa, pero por otro lado es una persona muy eficiente y te va a aportar a tu proyecto. Entonces hay este tipo de situaciones personales que dificultan. Pero yo creo que a lo que tiene uno que enfocarse es a que en el futuro haya personas que combinen por ejemplo, la capacidad clínica o el entrenamiento clínico con actividades más bien del orden básico. Cuando se empiezan a formar este tipo de investigadores combinados, digamos en Estados Unidos hay muchos, aquí hay pocos que tengan esta capacidad, pero hay, ¿verdad? Entonces cuando ya se llega a eso, todavía no hemos llegado, hay muy pocos todavía. Entonces creo que ya se ha madurado en este sentido, pero se tiene que trabajar con colaboraciones entre grupos diversos, no solo dentro del instituto, sino también con grupos de fuera. Eso es, en esta época es absolutamente esencial. Bien, doctor, ahora, desde el punto de vista de los investigadores, de los institutos nacionales de salud, digamos, viéndolos como trabajadores, ¿qué opinión tiene usted de la formación del sindicato CITIC Salud para los investigadores y los ayudantes de investigador? Bueno, yo creo que como grupo de trabajadores, como cualquier otro grupo de trabajadores, tienen todo el derecho a estar organizados y a buscar por mejores condiciones para trabajar, salariales, y sobre todo para una futura jubilación. Yo creo que es algo a lo que tienen derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo y pues adelante, ¿no? En ese sentido. Sí, y abonando un poquito en ese sentido, doctor, sí, el CITIC Salud actualmente pues está, digamos, en esa parte legal, administrativa, pues tratando de que todos los institutos, a pesar de que son entidades autónomas, cumplan con la parte también de generación de derechos de manera integral y de manera igualitaria entre institutos para ayudantes de investigador e investigadores. Entonces, ¿usted sí considera que esta lucha de los investigadores por sus derechos debería ser escuchada por nuestras autoridades? Y digo, hablo en el ámbito en general, para también generar tal vez probablemente mayores condiciones de productividad, mayores condiciones incluso de mejoramiento para generar más líneas de investigación
e incluso más formación de esos investigadores a nivel actual. Sí, digamos, cualquier organización que se logre o que se pretenda tiene que considerar no solo las ventajas a los investigadores en este caso, ¿no?, sino también que incorporen maneras de mejorar las ventajas a las instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la investigación es una necesidad para el desarrollo, hablando así en términos generales, hay algunas que pudieran ser más urgentes, ¿no?, pero es algo necesario para el desarrollo. Entonces, cualquier arreglo que se llegue a tener tiene que pensar no solo en lo que le conviene a los trabajadores, sino también a las instituciones y a la investigación de México. Porque yo veo muy difícil que si nada más se ve la parte de una de las partes, pues no va a funcionar. Tiene que haber ventajas y sesiones razonables por ambos lados, o todas las partes que intervengan, ¿no? Bueno, esta entrevista pues la van a leer y van a ver pues muchos investigadores jóvenes, tanto del CITIC como del instituto y bueno, de otros institutos. Siendo usted, como le digo, quién es, su trayectoria, yo creo que sería muy importante ¿qué les recomendaría a los nuevos investigadores para trascender y generar proyectos con verdadero impacto en la salud, no solo en México, sino en Latinoamérica? Sí, hay muchas dificultades para que se facilite la carrera de investigador, muchas dificultades. De hecho, la educación desde las fases iniciales, desde la primaria, secundaria, preparatoria, ya debería de de facilitar la carrera hacia la ciencia para empezar, y luego desarrollar ya proyectos de investigación para ir depurando a posibles candidatos, ¿no? Ya llegando, por ejemplo, a la carrera, sea de cualquiera del área de la salud, en las facultades, creo que se puede fomentar mucho más la capacitación para la investigación y para pues que salgan más preparados. Los posgrados deben de ser más abiertos, las becas no se diga, pero tiene que haber más espacios para posgrado, y finalmente tiene que haber plazas para los investigadores que se van capacitando. Si no hay plazas, pues eso es algo que desestimula muchísimo a que la gente quiera decidirse por este tipo de actividad. Y en el caso ya de los investigadores, pues tiene que haber apoyos económicos para que desarrollen su actividad, ¿no? Es una cadena que va desde la escuela inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos toca ver la situación ya de alumnos que están terminando y de alumnos de posgrado. Entonces, las plazas son escasísimas, no se abren plazas. Entonces tenemos a gentes que completaron un doctorado, que también son pocos los espacios, pero ¿en qué van a trabajar? No, entonces son absorbidos por empresas privadas o en diversos lados. Entonces estamos fallando en prácticamente todas las fases que se requieren para ser un investigador, y bueno, si ya tienen una plaza, los apoyos son muy complicados al inicio, los apoyos para hacer proyectos. Entonces, pero digamos, todo esto es la parte pesimista, se puede decir, o mala, pero es una actividad muy estimulante. Se participa en docencia, en investigación, y con el tiempo, afortunadamente con el tiempo, se va facilitando adquirir apoyos económicos por parte de CONACYT
por la experiencia que se va teniendo, la capacitación. Entonces, todas las dificultades que se tienen al inicio se van disipando, o la mayoría, inclusive los ingresos económicos también van mejorando por diversas vías, el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, las cosas se van haciendo mejor conforme pasa el tiempo, y ojalá que la gente pues soporte esta fase inicial muy complicada, porque con el tiempo van a tener más facilidades para desarrollarse y tener pues ingresos suficientes para que sean dignos, ¿no? Finalmente, doctor, pues dado el reconocimiento nacional e internacional que lo ha llevado pues, a tener la autoridad ya como tal dentro del ámbito académico, el ámbito de la atención médica e incluso de la investigación, ¿cuál sería el legado que usted quisiera dejar a las nuevas generaciones de investigadores, a las nuevas generaciones de médicos, a las nuevas generaciones de profesores en el ámbito de las ciencias médicas y particularmente de las enfermedades respiratorias, doctor? Pues lo que me gustaría pues que quedara para las generaciones futuras pues son mejores espacios para desarrollarse. A las personas que conozco pues algún aporte a su capacitación, a su formación y desarrollo, pero creo que es urgente que trabajemos para que haya más espacios para la educación, no solo la de posgrado, que es la que nos toca a nosotros, pero toda la educación es básica para el desarrollo, ¿no? Y sobre todo en las partes de posgrado y en las áreas de investigación, pues hay mucho por hacer, ¿no? Digo, todos ustedes aquí están en esa área, en ese ámbito. Creo que hay bastantes escollos y dificultades, pero pues tener la conciencia de que se está trabajando en un área que es básica para el país. O sea, no es solo ver la parte pesimista de las dificultades que se tienen en este momento, que yo espero sinceramente que se vayan resolviendo, ¿no? Y que se facilite generar más investigadores, y que se abran espacios, se abran plazas de posgrado, se abran plazas para investigadores, no solo aquí, sino en otros lugares, ¿no? Creo que esa parte educativa es la que urge que se desarrolle más, ¿no? Pues muchas gracias a nombre del sindicato CITIC Salud de los Institutos Nacionales de Salud, de la Secretaría de Salud. Le damos pues, las gracias al doctor Rogelio Pérez Padilla por esta entrevista que será publicada en el número 39 del boletín de CITIC Salud. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doctor. Y gracias, Manuel. Ciencia y salud con visión social. Ciencia y salud.